Vamos a calcular por puntos de medida la perspectiva cónica oblicua de una casa. Marcamos, por ejemplo, la línea del horizonte y marcamos la posición del punto de vista. Cogemos, hacemos un arco y vamos a, por ejemplo, hacer este arco y ahí quedan comprendidas las dos líneas, las dos líneas de las direcciones de la casa. Bueno, marcamos la posición del centro y vamos a marcar, por ejemplo, la posición del punto de vista, pues por ejemplo, aquí. Entonces tenemos aquí un punto de medida y tenemos aquí el otro punto de medida. Bueno, eso quiere decir que las dos direcciones de la casa pues serían esta y esta otra, que forman entre sí 90 grados, según el segundo teorema de Tales, ¿no? Entonces, si ahora vamos a hacer la dirección de las líneas de la casa por aquí, entonces tenemos, la casa va a venir por aquí. Vamos a poner, por ejemplo, aquí el primer piso. Vamos a hacer aquí una línea vertical donde termina la casa, pues por ejemplo por aquí. Vamos a colocar la línea de tierra, por ejemplo aquí. Y ahora sabemos que todas las medidas, todas las que van a esta fuga, llamaremos F1, pues se miden con M1. Y todas las que van hacia aquí se miden con M2. Todas las que van hacia F2 se miden con M2. Bueno, por tanto, como M1 mide la profundidad hacia aquí, vamos a hacer la casa, por ejemplo, dividida en tres partes. Esta primera parte que llegue hasta aquí. Luego una segunda parte hasta aquí y una tercera hasta aquí. Vamos a poner, por ejemplo, desde este punto hasta este. Como vemos, la casa tiene simetría. Respecto a esto, hay estas dos partes simétricas respecto a un eje central imaginario, ¿no? Y lo que sí sabemos es que esto ya dividido sobre este segmento, pues quedará aquí. Entonces tenemos este punto y ahora tenemos aquí este punto y tenemos por último este de aquí. Ahora sabemos que en el espacio esto es igual que esto, ¿no? Levantamos líneas verticales por cada uno de esos puntos. Entonces tenemos aquí, la casa viene por aquí este tramo y viene por este punto este tramo. De manera que viene a parar aquí. Entonces tenemos este tramo, este y el tramo central, ¿vale? Bueno, si marcamos aquí, por ejemplo, la posición de dos ventanas, vamos a hacer que, por ejemplo, tengan esta distancia. Podemos cogerlo aquí, o bien cogerlo con la regla, coger una medida, por ejemplo, de 2 milímetros para cada lado. Pues marcaríamos aquí 2 milímetros en cada, de aquí a aquí y lo mismo, de aquí a aquí. Alineando con M, pues tendríamos aquí este punto y este punto. Levantamos verticales. Alineando con M tendríamos este punto y este. Y por esos puntos levantamos verticales, ¿no? Ya no lo vamos a hacer, pues queda indicado. Entonces marcaríamos aquí la primera línea, pues por ejemplo por aquí. Vamos a separarlo un poco más. Pues tenemos la posición de la ventana por aquí. Eso quiere decir que al alinear con M cae aquí. O sea que estamos hablando de unos 3 milímetros, ¿no? Y haciendo lo propio con todas las líneas, pues tendríamos aquí, por ejemplo, esta.
y aquí lo mismo. Tendríamos una y tendríamos, bueno, parece que debería ser algo más pequeño y tendríamos la última ahí. Bueno, con eso tendríamos ahí las divisiones, ¿no? Y por último vamos a colocar una galería, pues por ejemplo, colocando aquí esta distancia. Pues esta distancia, este punto, y lo mismo aquí, esta distancia. Eso quiere decir que la galería va a venir, pues, desde este punto, va a venir por aquí, hasta aquí. Y desde este punto va a venir por aquí. Levantaremos ahí dos verticales, una y aquí otra. Entonces esas dos líneas sabemos que en el espacio esto es igual que esto, ¿no? Bueno, por último, como la otra fuga está aquí, pues la galería debe fugar hacia ese punto. Lo mismo, si llega hasta este punto, vamos a ponerlo, bueno, podemos subirlo hasta arriba de todo. Entonces, ¿qué profundidad le damos aquí? Ahora es cuando tenemos que ver, esto va hacia F2, o sea, dijimos, no, aquí cogí este, pero no era este. Entonces, dibujamos aquí, es esta línea. Entonces decía, esta línea va hacia F2, pues aquí en la base también vendrá hacia F2, no hay que equivocarse con estas líneas que van a M1, ¿no? Entonces, aquí, como esta va a F2, la mide M2, M2 está aquí. Entonces, alineando este punto, ¿no? Pues por ejemplo queremos darle esta longitud M2, alineamos con este punto, viene pues por ejemplo desde este punto hasta este. Esta es la anchura de la galería, es una anchura pequeña, este tramo por ejemplo, de aquí a aquí. Bueno, pues como sabemos, este pequeño tramo debe ser medido con M2, pues viene desde este punto hasta este, ¿no? Entonces alinea este punto con M2 y vemos que corta aquí. Por lo tanto, la profundidad de la galería es esta. No tenemos más que subir por ahí una línea vertical y tenemos que la galería viene desde este punto hasta este. Ahora debe fugar hasta que corte exactamente como venía por aquí y venía por aquí, hasta que corte en este punto, ¿no? Pues alineo con F2. Ojo aquí no equivocarse, que es fácil liarse, viene por aquí, va hacia F2. Y viene hasta este punto, o sea que corta aquí detrás. Y ahora viene por aquí, o sea que corta ahí hacia F1. Levantando por aquí la vertical ya tengo la galería saliente al completo. Bueno, o sea que tenemos ese pequeño prisma saliente. De manera que aquí tenemos la línea del prisma y aquí igual. Marcamos aquí la línea donde termina esto. Bueno, tenemos entonces ya el detalle para la galería. Y si ahora hacemos, pues por ejemplo, una división, vamos a poner aquí la altura para la ventana, para una ventana, entonces esto debe fugar luego hacia F2 y esto corta aquí y debe fugar hacia F1 y lo mismo por allí detrás. Entonces tenemos esas líneas, ¿no? Y aquí manteniendo igual distancia respecto a esto, sobre este plano pues tenemos esta medida, entonces sobre este plano cogemos la misma medida, ¿no? Pues aquí es donde colocaremos, por ejemplo, la posición de ventanas, ¿no? Entonces, si centramos aquí una ventana, ya aprovechando que teníamos aquí esta división, a ver, esta división viene por aquí, entonces tenemos aquí este punto y tenemos luego, aquí tenemos, a ver si nos equivocamos en la medida, voy a marcar bien esta línea, entonces teníamos aquí que habíamos cogido esta distancia y ahora habíamos cogido esta distancia, ¿no? Teniendo ahora estas para las ventanas que iban a venir por aquí. Bueno, entonces decíamos que podíamos coger la alineación con esto y también la alineación por aquí debajo con esto. Y teníamos ahí una ventana.
que vendrá por aquí. Vale. Deberá fugar hacia F2 con la profundidad que tenga el muro, hacia F1 y aquí vertical hacia vertical. Bueno, por último vamos a colocar también aquí en profundidad una línea que va hacia aquí y sobre esta recta, y vamos a coger las ventanas con esta anchura. Bueno, podríamos cogerla incluso completa, con lo cual evitaríamos hacer todo esto, pero bueno, voy a colocar aquí esto y el muro este, para que tenga la misma anchura, vemos que la anchura esta es esta, ¿no? Bueno, pues si continuamos esto hasta aquí, pues vemos que corta aquí y esto fuga hacia F2. Igual que esto fuga también aquí hacia F2. Bueno, pues vemos que realmente corta en este punto, bajamos y esta será la profundidad del muro, que fugaremos hacia F1. Bueno, trajimos hasta aquí esto, lo podríamos bajar ligeramente, ya este es el horizonte, vamos a bajarlo un poco y colocaremos la ventana hasta aquí y la puerta también hasta aquí. Entonces quitaremos este trozo y terminamos aquí la ventana. Entonces la puerta nos quedará aquí definida por esta línea y por esta. Bueno, por último tenemos que la parte superior de la casa viene por aquí. Podríamos darle una anchura homogénea, ¿no? De manera que si esto, por ejemplo, viene por aquí y le damos esta anchura, queremos darle aquí el mismo saliente y aquí el mismo, ¿no? Bueno, pues esto viene por aquí. Vamos a coger la referencia para no salirnos fuera de la línea de tierra. Pues por ejemplo, aquí mismo tenemos la referencia esta, aquí. Entonces bajamos aquí una línea vertical y vemos que es realmente esta profundidad, ¿no? Bueno, pues esa misma profundidad que va hacia F1 por el suelo, también se la deberemos dar a partir de aquí exactamente con la misma longitud. Y como va hacia F1 lo mide M1, ¿no? Aunque bueno, realmente lo que nos interesa es la línea que va hacia F2, entonces lo mide M2, ¿no? Entonces al alinear M2 con este punto y con este punto, pues tenemos que esta es la anchura real desde aquí hasta aquí, o sea, este tramo, ¿no? Bueno, pues este mismo tramo, al llegar aquí, debemos dárselo también por aquí. O sea que ese mismo tramo deberemos colocarlo aquí, va hacia F1, lo medimos con M1, y entonces ya podemos decir que al alinear M1 con esto, y colocamos aquí la misma medida, alineamos con M1 y vemos que corta aquí. Por lo tanto, esta es la línea que debe fugar hacia F2. Pues tenemos que ya todo esto tiene la misma profundidad, ¿no? Y aquí otra vez lo mismo, a partir de este punto, que es donde se proyecta esto aquí abajo, fugará hacia F1. Entonces esta línea que vendrá por aquí hacia F1, también queremos darle aquí la misma profundidad, ¿no? Entonces como esta línea va hacia F2, pues exactamente la misma profundidad que le dimos aquí, pues volvemos a medir con M2, entonces unimos por ejemplo este punto con M2, corta aquí, ponemos esa misma medida y lo unimos con M2 y vemos que corta aquí, por lo tanto la línea debe venir por aquí. O sea que esta es la anchura y lo mismo habría que hacer con todo lo demás, o sea que esto cae sobre esta línea, tenía que caer exactamente aquí, tenía que caer en este punto alineado con esto, no es muy preciso pero bueno, tenía que estar alineado con esto, y entonces lo que hicimos aquí también habría que hacerlo aquí. Esto es la continuación, ¿no?
aquí esta anchura no hace falta hacerlo. Si no queremos, cogemos esta y necesariamente al prolongar esta línea hacia F2 y al prolongar esta deben ser iguales, ¿no? Si no queremos calcular por puntos de medida, ¿no? De esta manera podemos subir aquí arriba ya estos puntos. Podemos subir aquí este punto hasta que corte aquí. Ahora hacer la fuga. Lo mismo, este punto hasta que corte ahí arriba. Y luego hacer la fuga. Y lo mismo con todo lo demás. Esto es la continuación. Y esto va hacia F2. Bueno, con lo cual ya tendríamos la parte superior de la casa y ahí es donde irían pues, todos los detalles de las tejas que habría que hacer, de manera que habría que fugarlas todas también hacia F1. Entonces hacemos esto, es calcular también la profundidad aquí, las divisiones, como van hacia F1 las mide M1, o sea que habría que hacer aquí las divisiones, proyectarlas hacia M1 y donde corta subir las dimensiones para que todas aquí fueran iguales, ¿no? Y lo mismo todo por aquí. Bueno, por último ya para concluir, marcamos por ejemplo aquí la posición de una ventana, ya no vamos a ver más de líneas de medición, porque si no se eterniza el vídeo. Y lo mismo aquí, podemos alinear con la ventana, con la puerta quiero decir, y lo mismo aquí. De manera que esto, por ejemplo, si viene hasta aquí, luego fuga, y luego fuga hacia F1. Entonces tendríamos, por ejemplo, aquí esta ventana que viene todo por aquí. Bueno, una vez que tenemos esto fuga hacia F1, marcaremos aquí las líneas que fugan en profundidad y pondremos aquí los detalles para las ventanas. Por ejemplo, hacemos aquí las diagonales para obtener el punto medio y colocamos aquí una especie de división para la ventana. Bueno, pues esto habría que hacerlo en todas las ventanas. Si queremos aquí, pues la continuación esta también por aquí detrás, marcando ahí también el borde de la ventana. Bueno, por último vamos a hacer que aquí caiga una sombra y que, por ejemplo, caiga en este punto. Eso quiere decir que la sombra de este punto cae aquí, que levantamos una vertical y por tanto la dirección de las sombras es esta. Es esta. Mientras que la dirección del rayo es esta. Vamos a poner esta de aquí. O sea que baja hacia allá. Y por tanto la fuga de esta línea del rayo viene en esta dirección hacia ahí abajo, ¿no? Bueno, pues todas seguirán la misma dirección. Y este punto tendrá la sombra de esto, aquí una paralela, haciendo por aquí una paralela a esta, que viene todo por aquí, pues cortará también el mismo punto ahí abajo, o sea que vendrá por aquí. Y como corta aquí, pues la sombra vemos que cae aquí. Para que no quede tan lejos, pues podríamos, por ejemplo, hacer, si coloco, vamos a poner, por ejemplo, la sombra aquí. Así lo tenemos todo aquí cercano ya. Aquí aprovechando al máximo, aquí una vertical y marco aquí, por ejemplo, la posición de la sombra, entonces el rayo vendrá por aquí. Variamos la posición del rayo. Bueno, eso quiere decir que la sombra, por ejemplo, vamos a ponerla, aquí tenemos el punto proyectado, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, y levantamos una vertical, pues aquí vamos a mantener el mismo, entonces tenemos fuga de las verticales y fuga de los rayos, ¿no? Nos olvidamos de este y nos quedamos con este. Entonces la sombra de este punto viene por aquí, se levanta una vertical, cae aquí. Por lo tanto la sombra de ese prisma es todo esto. Viene por aquí, va hacia F1 y esto corta aquí hacia FR. La sombra de ese punto pues cae aquí. Cae exactamente en este punto. Bueno, esto si fuera el muro, pero realmente no es el muro. Entonces, como aquí cortaría el muro, pues bajamos por aquí esto, seguimos la dirección hacia FV
corta aquí y levantamos aquí una vertical. Bueno, eso quiere decir que esto baja hasta aquí. O sea que la sombra de este punto caería aquí. O sea que la sombra de esta línea será esta de aquí. Mientras que por aquí encima será esta. Bueno, ahora la sombra de este punto, de esta línea, irá hacia FV, corta aquí, levantamos una vertical y será esta línea. Y la sombra de este punto que caía aquí, pero ahora, perdón, que caía sobre este plano aquí, y esta es la dirección, sobre el muro, sale de aquí. Entonces viene hasta aquí, viene hasta ese punto. Nos acercamos. O sea que, decíamos, este punto tiene su sombra aquí sobre el muro, entonces unimos este punto con este y ya tenemos que la sombra sobre el muro es esta. Y esta línea corta a la vertical por F1 allá arriba en este punto, en este que tenemos aquí, ¿no? Bueno, pues necesariamente esta de aquí será paralela a ella por ser planos paralelos y también irá a la misma fuga que esta. O sea que irá a la misma. Entonces tenemos la sombra del balcón que se proyecta aquí, la sombra de esto que se proyecta aquí y ahora nos falta la sombra de esto. Esto va hacia FR y corta realmente aquí. Por lo tanto, la sombra de esta línea será una línea paralela. O sea que tenemos este tramo así. Bueno, vamos a coger un rotulador ya con tanta línea. Bueno, decía entonces que esto se proyectaba por aquí debajo. Bueno, es algo oscuro esto, a ver si podemos cogerlo más claro. Por ejemplo, esto, por aquí. Todo esto se proyecta aquí en sombra. O sea, puede quedar algo oscuro, pero bueno. Vamos a poner aquí esto de sombra. Mientras que esto se proyectaba por aquí, todo esto queda en sombra. Y ahora tenemos esta de aquí. La sombra esta era paralela y va hacia esa fuga. Y ahora aquí arriba teníamos la sombra de esto, por aquí, que se proyectaba hasta aquí. Venía todo por aquí. Entonces todo esto queda en sombra. Bueno, y esto se proyecta también la sombra todo por aquí. Bueno, esto que calculamos para aquí, pues también tenemos la puerta, va hacia F2 por aquí, esto va hacia FV, corta aquí, levantamos una vertical y ahora esto va hacia FR, corta aquí. La sombra de esta será una paralela hacia F1. Por tanto, ya tenemos la sombra de todo esto, pues era todo esto hacia F1 y aquí todo esto hacia aquel punto de fuga. Bueno, y lo mismo aquí con la ventana, si tiene la misma profundidad, pues le daríamos aquí igual profundidad corta aquí y aquí una paralela. Y lo mismo por aquí. Podríamos marcar allí también una ventana que podría estar alineado con esto. Esto está todo alineado aquí. Podemos marcar aquí, por ejemplo, la sombra de ese detalle y aquí debajo también la sombra por ahí debajo. Y lo mismo por aquí. Todo esto también proyectará su sombra
y vendrá por aquí. Vamos a calcularla. Entonces la sombra será lo mismo. Es la sombra, por ejemplo, de este punto de la esquina, viene hacia FV, corta al saliente aquí, levantamos una vertical y aquí hacia FR en este punto. Entonces la sombra será una paralela hacia ese punto. Si de repente esto queda un poco hacia adentro, pues la sombra quedará así. O sea, calculamos este punto y luego hay que unir este punto pues con el punto de corte este. O sea, donde viene esto por aquí, si de repente esto corta aquí, pues habrá que ver dónde corta la pared aquí y unir este punto con este, de manera que saldrá la sombra aquí, ¿no? Bueno. Entonces todo el saliente este tendrá la misma profundidad aquí para las sombras que aparecen por aquí. Tendrá la misma profundidad. Aquí si por ejemplo hacemos un pequeño saliente, pues podemos sombrear por aquí. Y podemos poner también un saliente así, pues suelen tener las ventanas aquí, un saliente que proyectarían su sombra. Y lo mismo aquí detrás. Bueno, esto lo mismo. Esto sí es un saliente aquí, proyectamos, corta aquí, levantamos vertical, fugamos hacia aquí y ahí tendríamos ya la sombra que se proyectaría por aquí, de manera que esta línea sería paralela, iría exactamente en la misma dirección, a la misma fuga allá arriba, ¿no? Marcamos bien el entrante, lo mismo aquí y lo mismo en la base, por aquí. Esto también proyectaría su sombra. Todo por aquí. Todos los procedimientos serían iguales, o sea, no merece la pena estar recalcando lo mismo. Bueno, pues ya para concluir vamos a remarcar las líneas. Entonces tendríamos, por ejemplo, esta, tendríamos esta aquí, aquí tendríamos lo que corresponde aquí, este detalle. Este de aquí. Bueno, esto también proyectaría su sombra en el interior, entonces habría que marcar todo por aquí y la sombra también del muro por aquí, proyectando ahí la sombra que proyecta en el interior. Bueno, y ahora hay que calcular la sombra de esto, porque tenemos esto, pero este punto aquí pues tiene aquí la sombra, entonces viene por aquí, levantamos una vertical y esto viene por aquí hacia FR, corta aquí y puede que entre dentro de la ventana. Bueno, entonces también esto, si tiene un pequeño saliente, pues también este punto, el saliente habrá que hacerlo aquí, traerlo aquí y vendrá por aquí. Eso quiere decir que quedará aquí ese saliente proyectado, o sea que un saliente tiene que proyectar también ahí la sombra. Aquí remarcamos el entrante y aquí este saliente pues lo mismo, tendríamos que remarcar también aquí el entrante de sombra, lo mismo por aquí. Pero decíamos, este punto se proyectaba, era este punto saliente, venía hacia FV, viene por aquí y corta aquí el muro, o sea que aquí al fugar hacia FR en el muro cortaría aquí, pero en la ventana cortaría aquí detrás. Eso quiere decir que saldría exactamente no de aquí sino de la profundidad de la ventana y uniríamos. Esto iba hacia FR
1. O sea que todo esto es lo que se proyectaría aquí. Y más arriba, donde corta más arriba, cortaría más hacia aquí, ¿no? O sea, habría que ver exactamente dónde corta aquí al muro, por aquí, y levantamos. Y aquí donde corte, pues vemos esta línea y esta van hacia la misma fuga, pero no son coincidentes, ¿no? Ya que esta queda más hacia afuera, ¿vale? Las que quedan más hacia afuera quedan bajo esta perspectiva por encima. Bueno, pues habría que sombrear todo esto también, que es la sombra ahí de esto, y luego la sombra de esto que sale con la misma dirección que esto, hacia la misma fuga, por aquí, sale de este punto. Que todo esto queda todo en sombra. Entonces que esto queda más abajo. Bueno, habría que hacer por aquí el entrante, la misma, por aquí el entrante, y aquí igual. Aquí lo mismo. Bueno, aquí lo normal es que a lo mejor haya cierta irregularidad para la parte inferior del tejado, que no tenga siempre la misma anchura. Y aquí es donde deberíamos poner todos los detalles para las tejas. Bueno, podríamos colocar aquí una ventana, aunque apenas se ve, una ventana pequeñita. Lo dejaríamos indicado ahí, remarcando los oscuros, pues por ejemplo por aquí y por aquí. Y aquí marcaríamos esto, esta línea y esta, con el saliente. Bueno, podríamos marcar aquí, por ejemplo, para la ventana y para diferenciarlo de los detalles de la ventana. Bueno, marcamos aquí el interior y la sombra que proyectaba por aquí, que venía todo por aquí. Lo mismo por aquí. Marcamos aquí esto y la sombra que proyecta por debajo. Y lo mismo por aquí. Bueno, tenemos ahí una puerta, lo normal es que tuviera detalles, salientes, etcétera, entonces habría que hacer aquí, por ejemplo, el punto medio de la puerta para marcar los distintos elementos, ya no lo vamos a hacer, los distintos elementos que deben fugar hacia un punto y todos los detalles que tuviera la puerta. Pues, por ejemplo, aquí, profundidad para distintos detalles de la puerta, separación entre las dos puertas, líneas de definición de detalles que se pudieran observar ahí en la puerta, de manera que a lo mejor proyecta sombra por alguna zona, pues por ejemplo por aquí o por aquí, y por ejemplo por aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí una persiana. Entonces vamos a aprovechar que el rotulador está algo gastado para hacer estas franjas en paralelo que irían todas hacia aquella fuga. Pues remarcaríamos aquí hasta donde llega la ventana
lo que nos deja ver aquí y lo mismo aquí. Marcando también aquí, por ejemplo, otra persiana por allí detrás. Y habría que remarcar todas estas líneas. Todas jugando hacia F1. Entonces la sombra sobre azul debería quedar también azul, cosa que no pasa con esto, ¿no? Sombra sobre azul debería ir en azul. Y meteríamos el contraste para los entrantes. Lo mismo por aquí. Marcaríamos también mayor contraste aquí para el entrante y aquí. Lo mismo todo por aquí. Lo mismo por aquí. Pudiendo poner también aquí el mayor oscuro, pues por ejemplo, todo por aquí. Lo mismo por aquí. Siempre en la parte ahí interior. Bueno, por último, ya para concluir, marcamos bien las líneas de definición. Aquí la sombra sale de ahí atrás. Aquí, para no complicarnos, vamos a poner también la persiana y ya está. Y lo mismo aquí. Entonces aquí irían todas líneas hacia F1. Y aquí igual. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Por último, darle aquí un tono oscuro y ya está, para la puerta. Entonces el oscuro de la puerta aquí.
Estamos aquí alineado con esto, ya por aquí. Y esto, como era azul, pues también deberíamos darle aquí en la tonalidad azul. Y lo mismo aquí. Aquí y aquí. Bueno, marcaríamos ya para concluir, ya que tenemos esto, pues por aquí continuarían más casas. Marcamos, por ejemplo, una acera por aquí con la profundidad que tuviera. De aquí, por ejemplo, un oscuro para la acera. Bueno, pues es una perspectiva por puntos de medida. Y se podría hacer más detallada, pero bueno. Lo vamos a dejar aquí. Podríamos dar aquí, por ejemplo, un oscuro para toda la zona de la acera, para diferenciarla de la casa. Aquí poner un pequeño escalón. Diferenciar la acera, pues por ejemplo, en tono más o menos con líneas horizontales para hacer el efecto de la horizontalidad de la acera. Bueno, ya para concluir, solo decir, para terminar de hacerlo un poco más real, solo dar más oscuros allí. Pues donde hay más entrantes, pues podría ser, por ejemplo, aquí, etcétera, ¿no? Por aquí. Y aquí unificar un poco. Unificar los tonos, ¿no? Que a veces quedan así, demasiado separados. Bueno, lo dejamos aquí. También esto, unificar.